El Señor Jesucristo le bendiga a todos los estudiantes de la Academia Aclevi. Quiero darle la bienvenida por tomar este curso totalmente gratuito de la crítica textual. Vamos a entrar en materia definiendo este término. La crítica textual es el método de investigación que se utiliza para ayudar a determinar la lectura más acertada del texto original de la Biblia. Es decir, que cuando nosotros hablamos de crítica textual, nos hacemos referencia, estamos haciendo referencia a cuál es la palabra, cuál es el texto, cuál es la frase del texto original. Actualmente hay muchas versiones y hay una versión muy tradicional que es la Reina Valera. Actualmente existen versiones, la versión internacional, Dios habla hoy, y cuando uno lee esas versiones y uno observa, lo compara con el texto de la Reina Valera, va a encontrar discrepancia, diferencia. Algunas frases fueron omitidas, algunos versículos fueron quitados, algunas palabras también fueron quitadas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estas versiones de la Biblia no tienen estas frases, no tienen estas palabras? ¿Acaso las personas le están quitando versículos a la Biblia? Para esto se encarga la crítica textual. Da una explicación el por qué algunos versículos no están en la Biblia. Y antes de iniciar esta maravilloso estudio de la crítica textual, vamos a iniciar hablando de lo que es el hagiógrafo. ¿Qué es un hagiógrafo? El hagiógrafo son los escritos originales de la Biblia. Estos manuscritos no existen. Lo que se dispone son copias de los escribas para conservar el texto bíblico. ¿Qué significa esto? No tenemos los escritos originales de Pablo, de Mateo, de Lucas, de Juan. No existen esos textos originales. Lo que tenemos actualmente son copias de copias hechas por los escribas para conservar el texto. Y en ese proceso de copiado podemos observar que algún copista pudo haber quitado una palabra en el texto o pudo haber añadido una frase al texto bíblico. Y de esto se encarga la crítica textual, en determinar en cada época cómo se leía el texto bíblico. Cuando se hizo la Reina Valera, el texto bíblico se leía de esta manera. Pero cuando se empezaron a hacer las nuevas traducciones del idioma español, ya esta generación empieza a leer el texto bíblico de otra manera. Si nos retrocedemos un tiempo atrás, en la época donde se descubren los manuscritos, esa generación leía el texto de otra manera. Y uno se hace esta pregunta, ¿fue quitado o fue añadido? De esto se encarga la crítica textual, para determinar cuál es el texto, cuál es la frase en que se escribió la Biblia. Entonces, para iniciar, no existen las copias originales de la Biblia, pero hay que tener en cuenta, mis hermanos y estudiantes, que aunque no tengamos los escritos originales de estos autores, tenemos al Dios que inspiró estas escrituras. Este Dios todavía existe y sigue revelando, sigue mostrando sus escritos. Y hay una promesa en las escrituras que dice que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Hasta el sol de hoy todavía sigue vigente la palabra de Dios. Pero la crítica textual busca en darle esa confiabilidad al lector que lo que estamos leyendo fue en verdad o es en verdad palabra de Dios. Vamos a mirar la época de inspiración divina del Antiguo Testamento. Iniciamos con Moisés en el año 1425 a.C. y terminamos con el
escriba sacerdote Esdras del 458 a.C. Este es el periodo de la inspiración divina del Antiguo Testamento. ¿Cuántos años aproximadamente? 967 años. La mayoría de los biblistas, de los arqueólogos, ellos determinan que este es el periodo en que se escribió, se redactó, se dijo de forma oral, pasó de forma escritural todas las narraciones del Antiguo Testamento. Y mire que hasta el sol de hoy, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros es exacto, las historias son exactas como se escribieron en aquella época. Mire, mis hermanos, las copias más antiguas del Antiguo Testamento, el Codex Alepo, descubierto en el 1375, el Codex Leningrado, descubierto en 1838, el rollo del Mar Muerto, descubierto en el 1947, el Codex del Cairo, descubierto en el 1985, el Codex de Gile, descubierto en el 1975, el Pentateuco Samaritano en el 1616 y la Septuaginta 1907 por Alfred Rath. Miren, mis hermanos, estos descubrimientos fue una evidencia que los textos que tenemos nosotros actualmente son exactos. Hay algunas variables, hay algunas discrepancias en estos manuscritos. Y aquí la crítica textual va a estudiar cada manuscrito, cada papiro del Antiguo Testamento para poder determinar cuál es el texto original. Escuchamos frases de algunos predicadores que dicen, es que ese versículo no está en los originales, es que esa palabra no está en los originales. Se ha vuelto estas frases muy populares en nuestras enseñanzas, en nuestros púlpitos, que a la verdad no sabemos en realidad qué dice el texto bíblico. Mientras muchas personas se enfocan en buscar errores, discrepancias dentro de la palabra de Dios, otros buscan en determinar el significado de la palabra de Dios. Una frase, una palabra puede distorsionar el mensaje de las Escrituras. Quizá este no es el trabajo de la crítica textual, pero considero que uno de los objetivos principales no es tanto determinar cuál es el texto original, sino el significado de la palabra en ese texto en cada generación. Cuando se hizo la Reina Valera, eso fue para los españoles, fue la Biblia. Así creció esa generación. Así se enseñó la palabra de Dios, se adoctrinó a muchas personas. Pero para nuestra generación del siglo XXI, cuando empezaron a surgir nuevas traducciones como la versión internacional, Dios habla hoy, esta generación cambia el rumbo del significado del texto bíblico y empezamos a hacer comparaciones. Y muchos dirán, no, es que yo me quedo con la Biblia de la Reina Valera, porque esta es la tradicional. Otros dicen, no, es que la Reina Valera tiene muchos errores, yo me quedo con la versión internacional porque fue hecho con los manuscritos más antiguos de la Biblia. Y empezamos a tener discrepancia y la teología va cambiando. Recuerde que los problemas teológicos no tienen nada que ver con el proceso de la evolución, del copiado de la Biblia. La teología nace de las interpretaciones de los textos bíblicos y en cada generación el debate teológico fue totalmente diferente. Y aquí vamos a aprender, mis hermanos, cuál es el objetivo de la crítica textual y vamos a determinar no solamente si esta palabra está en el original o no está, fue quitado o fue añadido, sino el significado de que el texto quiere transmitir. Vamos a mirar el tiempo del descubrimiento de los manuscritos del Antiguo Testamento.
1375 al 1985, ese es el periodo del descubrimiento arqueológico de los manuscritos que se tienen hasta el sol de hoy. Y como estamos hablando del Antiguo Testamento, que para los cristianos le llamamos así, pero para los judíos le llaman la Tanaj, y para algunos sectores se le llama el Pentateuco. Algunas tribus, como los samaritanos, lo llaman así. Pero toda la historia es la misma. Ninguna de las copias que se tienen al sol de hoy, hasta el sol de hoy, no se contradice entre ellas mismas. Hay frases, hay palabras, pero esas palabras, esas frases, no distorsionan el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí el crítico se hace esta pregunta: ¿cómo dice el texto original? ¿Cómo dice? ¿Cómo salió del puño o de la letra, del geógrafo, lo que escribió el autor divino? ¿Cómo dice el texto original? Y nuestra segunda pregunta es: ¿qué quiere decir el texto? La crítica textual responde a estas dos preguntas. ¿Qué dice el texto original? ¿Cómo dice? ¿Y qué quiere decir el texto? Vamos a ilustrar. No vamos a hablar de historia, porque cada manuscrito del Antiguo Testamento se requería un tiempo muy minucioso para hablar con detalle del Codex Alepos, del Leningrado, los rollos del Qumran, el Pentateuco samaritano, la evolución de la Septuaginta. Cada uno de estos temas son tan profundos y tiene su historia, pero más adelante estaremos hablando en cada uno de ellos para indagar en el proceso del descubrimiento, porque mis hermanos, de este periodo de descubrimiento de estos manuscritos hizo que la crítica textual avanzara y cuestionara las versiones que se tienen hoy en día. Por eso que la gente, los críticos, los traductores buscan brindarle una versión en el habla hispana que sea auténtico, que provengan de las copias más antiguas de la Biblia. Pero en una de las clases estuvimos hablando de la teología del traductor, que muchas veces no se traduce el texto como debería haberse traducido, sino que se introduce la teología de esa persona. Igual manera, hay una sola Biblia y cada quien la interpreta de acuerdo a su teología. Vamos a responder estas dos preguntas con una ilustración. Vamos a leer Génesis en el capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre ya a su padre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. En el texto hebreo, aquí tenemos el texto masorético, Behayú, lo que está en rojo, el hebreo se lee de derecha a izquierda, Behayú, Lebashar Ejag, y los dos y serán una sola carne. Si comparamos este texto hebreo con la Septuaginta, que es la primera versión que se hizo del hebreo al griego en el año 300 antes de Cristo, en la época helenista, dice de esta manera: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Observe que el texto masorético, estamos hablando del siglo X, porque esa es la copia más antigua que tenemos nosotros del Antiguo Testamento. Y en este texto dice: Behayú Lebashar Ejag, y será una sola carne. Pero cuando leemos la Septuaginta, encontramos que hay una palabra que está añadida, entre comillas, ¿cierto? Dice: y los dos serán una sola carne. Es decir, cualquiera que lee el texto masorético se enfoca en una sola carne. Ahí va a hacer su teología. Y el que lee el texto griego encontrará: y los dos serán una sola carne. Nos hacemos la pregunta:
para la Septuaginta fue añadido esta palabra. Para el texto masorético fue quitado esta palabra. Y mire que si estudiamos ambos textos con esta pregunta, vamos a encontrar el significado teológico que quiere transmitir el texto bíblico. Pero el objetivo de este curso no es debatir, poner a estos dos manuscritos a que se peleen, a que se discutan. No, ese no es el objetivo de este curso, sino armonizar y definir, interpretar la teología de cada texto de la Sagrada Escritura. Ambos manuscritos son antiguos, y si hablamos de antigüedad, la Septuaginta es pues un texto mucho más antiguo que el texto masorético. Incluso cuando Jesucristo enseñaba en la sinagoga, predicaba las Escrituras, utilizaba el texto griego. Cuando el apóstol Pablo hablaba de teología y sustentaba su teología con un texto bíblico, pues él utilizaba la Septuaginta, y eso lo vamos a mirar. Vamos a hacer una pequeña ilustración de lo que quiere decir esto. Aquí tenemos Kai, vamos a resaltar Kai, esontais, huidus eis sarcanía. ¿Qué quiere decir esto? Y serán los dos un solo cuerpo o una sola carne. Si hacemos una interpretación, recuerda la segunda pregunta que nos hicimos, ¿qué quiere decir el texto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir el texto? Y esta pregunta, ¿qué quiere decir el texto?, nos lleva. Y los dos serán una carne. ¿Cuál sería su interpretación? Aquí tenemos, el hombre es cabeza, la mujer es el cuerpo. Es decir, el texto va más allá de una relación sexual, va más allá de una interpretación de los hijos de la familia. El texto es una base para hablar de una estructura, de un mensaje para determinar un pueblo, una nación. Es decir, que el hombre se vuelve cabeza y la mujer es el cuerpo. Sí, esa mujer, que es todo el cuerpo, va a componer lo que es un pueblo, lo que es una nación. Y el hombre como cabeza es el principio, la enseñanza base que se determina lo que va a decreer todo ese cuerpo. Es decir, que cuando la primera interpretación, antes que se escribiera el Antiguo Testamento, se estaba hablando de que Dios formaría un pueblo a través de dos personas. Pero cuando nosotros miramos el texto masorético, y será un solo cuerpo. Es decir, toda esta estructura, esta imagen fisiológica del cuerpo humano, hace referencia y será un solo cuerpo, una sola carne, es decir, un solo pueblo. Mire que la Septuaginta tiene un mensaje más allá de algo escritural, más allá de la teología que manejaban los judíos. Es la base para hablar cómo se compone, cómo se estructura, cómo se organiza un pueblo, y se inicia de dos. Pero para el judío no había ese concepto. Para el judío se le daba más importancia al cuerpo que a la estructura o la base en que se construía este cuerpo. Es decir, para el judío, ellos decían, cualquiera puede ser parte de este cuerpo, siempre y cuando crea en la cabeza principal. Ya sabemos que es Dios para ellos. Pero la Septuaginta daba algo más importante. No cualquiera puede ser parte del cuerpo. Se necesita a dos personas para que haga parte de este cuerpo y esta nación. Y de ahí se desarrolla la teología del Antiguo Testamento de Adán, Eva, se desarrolla con Abraham y Sara, se desarrolla también con David y Betsabé, y así hasta llegar a Cristo Jesús. Vamos a mirar ahora, mis hermanos, algunas ilustraciones también, algunos pasajes de las Sagradas Escrituras.
Vamos con la interpretación. ¿Cómo veían los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, con estas citas bíblicas? Vamos a mirar, porque a veces nosotros hablamos mucho de crítica textual, miramos que este versículo no está en la Biblia original, que este sí está, pero cuando usted le pregunta, esa palabra o esa frase distorsiona el mensaje, siempre haga esa pregunta. ¿Distorsiona el mensaje esta palabra? Aunque para los hebreos no existe la palabra dos, no está en el texto original de ellos, pero en la Septuaginta sí está. Entonces vamos a mirar internamente cómo Jesús, Pablo, veían el Génesis 2:4. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 5. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mire que Jesús, si hubiese citado el texto masorético, ¿cómo diría? Y serán una sola carne. Pero Jesucristo dijo, y los dos serán una sola carne. Si leemos el texto griego, aquí claramente nos dice, kai, esontais, hotus, eis sarkamian, que quiere decir, y los dos, y serán los dos una sola carne. A Jesús le hacen una pregunta sobre el tema del divorcio, la carta de repudio, y Jesús lleva a su audiencia a que recuerden el primer principio que Dios estableció. Y ese principio está bajo la base de dos personas. No solamente hacer énfasis al cuerpo, sino cómo se construye un cuerpo. Porque si Jesús los lleva a ellos, al Antiguo Testamento, y le está citando pues aquí el texto griego, dice, y los dos, recalca, la cabeza y el cuerpo, será una sola carne, un solo pueblo, un solo cuerpo. Y esto no se puede separar. Hermanos, si usted separa la cabeza del cuerpo, deja de existir. Y por eso es que Jesús le dice, en el principio Dios lo estableció así. Y no se puede separar porque en el momento que se separe la cabeza del cuerpo, hasta ahí llegamos. Hasta ahí se destruye todo. Y no se puede cohabitar con otras personas. Y eso es una ley, un mandamiento que Dios estableció. Y Jesús les recalca a ellos que lo que Dios ha unido no se puede separar porque se muere, se destruye completamente. Y Jesús, mire que Jesús está confirmando la teología que estaba enseñando la Septuaginta. Antes que Dios se manifestara en carne, ya había la enseñanza dentro del campo de los judíos. Pero ese debate se debió por escuelas de Hillel y Shammai. Una escuela, Shammai, era muy ortodoxa y Hillel eran más liberales. Y cada quien tenía problemática, si se ha de divorciar o no. Ambas escuelas divorciaban, pero le preguntaron a Jesús un tema teológico. Suele suceder con nosotros. Cuando alguien de otra denominación lee el pasaje bíblico y dice, no, es que ahí dice que hay que creer en la Trinidad. Y otra persona de otra denominación lee ese pasaje bíblico y dice, ahí hay que creer en la unicidad. Y en fin, de acuerdo a la teología, es el mismo debate que estaba frente a Jesús con estas dos escuelas. Pero Jesús le dice a ellos que regresen al Antiguo Testamento, que regresen al texto, que examinen con mucho cuidado el texto bíblico. Y ahí está la respuesta. Y los dos serán una sola carne, los dos, que sí es algo que no se puede separar. Vamos a mirar también el Evangelio de Marco, nuestro segundo testigo, Marco. En el capítulo 10, en versículo 7 al 8, dice de esta manera, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Es decir, vamos a leer este texto en el griego, vamos a citarlo en el texto griego y comparte la misma estructura del Génesis 2:4 de la Septuaginta y no del texto masorético que a nosotros así se le ha llamado a lo largo de la historia. Kai esontais, Jodús e Isarcanía. Es decir, y serán los dos una sola carne. Se vuelve a repetir, a citar otra vez el texto, y mire que hay un marco en su escrito, fueron palabras que salieron de la boca de Jesús, y Marco lo escribe haciendo énfasis que los dos serán una sola carne. Mire, la última expresión de Marco, podemos nosotros observar esta palabra anla miazar y una sola carne, y será una sola carne. Esta última frase de Marco observamos que es una armonización del texto masorético, del pensamiento de los judíos. Y Marco está diciendo, antes de ser un solo cuerpo, primero hay que iniciar con la pareja, con el matrimonio. Los dos se unen para formar un cuerpo, para formar un pueblo, para formar una nación. Y ahí donde viene la promesa de Dios. Dios le hace promesa a los que se unen en matrimonio. Dios dice, yo me comprometo en bendecir a tu familia, en bendecir tu casa, es decir, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Esa generación que se va a levantar, conocerán y me entenderán mis palabras. Y esta es la promesa, pero se inicia con dos, para luego, con el tiempo, ser un solo cuerpo. Mire, Jesús dijo estas palabras y ambos escritores tienen un enfoque diferente, pero ese enfoque no distorsiona el mensaje de Dios, al contrario, lo armoniza. Aquí no se trata que se le quitó a la palabra o que se le añadió esta frase al versículo bíblico, sino más bien es para determinar qué es lo que quiere decir el mensaje, y ambos se complementan, porque para iniciar un pueblo se necesitan dos personas. Vamos a colocar otro testigo de esta frase de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Pablo tiene un problema con la iglesia de Corintio sobre las sacerdotisas que le rendían culto a sus dioses. Y estas sacerdotisas pues tenían relaciones sexuales. Y Pablo, viendo la situación de estos cristianos que se convierten, pero no dejan su doctrina, no dejan sus tradiciones, Pablo le dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, mire, es un cuerpo con ella? Mire, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Pablo va a justificar por qué es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Vamos a leer este pasaje en el texto griego para poder ver con claridad lo que quiere decir Pablo. Mire que el apóstol Pablo, con lo menos que significa unir. Luego dice ti porné. Con lo menos ti porné. El que se une con una ramera. Y tenemos la palabra porné. Es la palabra pornía, pornografía. Pero un porné en aquella época hacía referencia a la idolatría, a rendirse a los cultos y a la doctrina que se enseñaba en aquella época, adorar a su Dios. Mire, en soma estin, una sola carne, un solo cuerpo. ¿Dónde Pablo está sacando esto? Ya sabemos que había discrepancia dentro del pueblo de Israel con los textos. Y una de estas discrepancias de los textos es que es un solo cuerpo. Pero Pablo armoniza
el texto masorético que tenemos nosotros hoy en día con el texto de la Septuaginta que se utilizaba, era el más común, el más difundido, el más leído en la sinagoga, en su idioma, en griego. Dice, esontais gar fensin, hoidus eis sarcamia, y serán. Gar, el femín, es una explicación, es una conjugación junto con un adjetivo. Y habla de, esto quiere decir, y entonces el por qué, que Pablo dice, ¿por qué son un solo cuerpo? Porque los dos serán uno. En otras palabras, Pablo le está diciendo, si tú te unes y haces parte de una ramera, quiere decir que tú te estás uniendo a sus creencias. Ya tú eres miembro de ese pueblo que adora a sus divinidades, que adora a sus dioses. Y solo miramos de la parte sexual porque eso es lo que enseñaba la doctrina de la sacerdotisa, que para poder unirse a ellos, a ese pueblo, tenía que tener relaciones sexuales. Es decir, esa unión sexual que se unía ya no se podía separar. Pablo le dijo, si tú te unes con una ramera, ya no te puedes separar de ella. La única manera que te separe es que mueras. Si hablamos literalmente, morir literalmente, que tu cónyuge muera, es decir, esa persona, si yo, un ejemplo, me caso con una inconversa y esta mujer tiene su creencia, su doctrina y quiere enseñar a mis hijos esa doctrina que ella creció, ahí va a haber problemas. Entonces, para poder yo desvincularme con ella, yo tengo que esperar que ella muera. Eso en el sentido literal. Si lo miramos en el sentido simbólico, es decir, en la parte doctrinal, esperar de que Dios le revele su nombre, le revele su palabra, cuál es el Dios que debemos que adorar. Y Dios hace un proceso con nosotros espiritualmente. ¿Cuál es el proceso? Él nos hace morir, para que la ley de Satanás ya no nos cobija a nosotros. Porque recuerde, si nosotros antes de conocer a Cristo estábamos casados con Satanás, siguiendo sus tradiciones, siguiendo sus enseñanzas, y luego aparece Jesucristo y nos roba a nosotros, sería adulterio. Por eso que Pablo, en Primera de Corintios, en Romano, el capítulo 7, hace la analogía del matrimonio. Y él explica que Cristo primero nos hizo morir para luego ser libres de la ley del matrimonio, de la ley del esposo. Una vez muerto, ya eres libre para casarte con el que quiera. Pero Pablo toma esto para hacer esa simbología, esa comparación de lo que Jesús hizo con nosotros. Primero Él nos mató, nos hizo morir de las obras de la carne. Él mismo dice, nos crucificó para que nosotros muriéramos para la carne y que vivamos ahora para Él. En ese sentido espiritual también se lleva en el sentido físico, en el sentido literal. Para yo ser libre de mi esposa, ella debe morir, o yo debo morir para que se pueda ser libre. De otra manera hay adulterio o fornicación. Entonces el apóstol Pablo rectifica y armoniza que no hubo problema con estos textos que tenemos nosotros hoy en día. Pablo y Jesús no se pusieron a discutir que la palabra dos no estaba en el texto original. Que se van a poner ellos a discutir si esa palabra estaba en el texto original o no. Ellos lo citaron y tenían conocimiento de lo que se creía los judíos tradicionalistas y los judíos helenistas, los que hablaban griegos, los que se dejaron influenciar por la cultura griega. Jesús y Pablo tenían conocimiento, pero ellos citan este texto bíblico para armonizar el concepto del matrimonio. Y mire que no afecta, el mensaje no cambia. Para ser una sola carne, un solo cuerpo, se necesitan dos. La base de un matrimonio es de dos.
Cuando Dios une a un hombre y una mujer, esa unión conlleva un matrimonio, conlleva una bendición. Pero ¿quién es que lo está uniendo? Dios, es decir, Él es la base de esa unión. ¿Y por qué Dios los une? Porque está pensando en un pueblo. Dios está pensando por muchas generaciones que toda esa dinastía que va a surgir de estas dos personas, Dios lo va a bendecir. Luego Pablo, por último, cita Efesios capítulo 5, versículo 31. Él escribe en Efesios 5:31. En aquella época, pues, no existían capítulos ni versículos. Una frase. Pablo a esta iglesia les dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está citando literalmente el texto de la Septuaginta. Literalmente lo está citando el apóstol Pablo. Y aquí él recuerda la frase que dice: Kai esontais, judús eis sarca mía, y serán los dos una sola carne. Pablo está citando este texto del Génesis 2:4 de la Septuaginta para recordarle a los casados, a las casadas, el principio, la base en que Dios construyó su pueblo. ¿Cuál es esa base? El Génesis 2:24. Pablo toma un argumento muy fuerte y le dice: somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos. Y luego Pablo dice, cita la razón, la explicación, porque los dos serán una sola carne. Es decir, la iglesia está compuesta, la base de ella se inició con dos, que es Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo de la cabeza. Si la iglesia desaparece o llegase a morir, primero hay que cortarle la cabeza. Al cortarle la cabeza ya sabemos que la persona muere, y al cortarle la cabeza a la iglesia desaparece. Pero Pablo dice: recuerde que esta cabeza jamás será cortada de su cuerpo, y así se ha mantenido desde el principio, porque así lo estableció Dios. Es decir, Pablo le está diciendo a todas las familias de aquella época, de su generación, que vuelvan al principio bíblico, que restauren lo que Dios ha establecido, de unirse un hombre y una mujer para que pueda ser parte del pueblo de Dios. La iglesia del Señor es un pueblo, es una nación, es un reino que Él mismo construyó, y para ser parte de ella hay que tener a Cristo Jesús, hay que estar unido a Cristo Jesús. Y por eso que el apóstol Pablo, en ambas cartas, con problemas totalmente distintos, porque el problema de Corinto es diferente a la de Éfeso. El problema de Éfeso es que los mismos cristianos se estaban divorciando. Los mismos cristianos estaban cambiando el modelo que Dios había establecido. Y el problema de la iglesia de Corintio es que se dejaron influenciar por las doctrinas o las enseñanzas de otros pueblos. Y en la época de Jesucristo, la problemática era teológica, que si se tenía que divorciar o no. Y Jesús le responde con el mismo versículo, escrito por más de 1400 años, le escribe de esta manera, y así quedó establecido. Es decir, dos, y los dos serán un solo cuerpo. Aquí podemos, ya para determinar, porque esto es interesante, ya para determinar, vamos a hacer una conclusión sobre esta temática de la crítica textual. Concluimos. El texto masorético, un cuerpo, cualquiera, es parte del pueblo, dice en el texto masorético, de una nación, de un reino y de una ciudad. Es decir, para yo ser parte del pueblo de Israel, tengo simplemente
adaptarme a las tradiciones, a las costumbres, a las interpretaciones que ellos le dan al texto bíblico. Aquí tenemos la imagen que cualquiera puede ser parte del cuerpo. Pero si miramos el texto griego, dice, los dos serán un cuerpo. Es la base para formar un pueblo, una nación, un reino y una ciudad. La base se inicia con Adán y Eva. Sigue la dinastía. Estas dos personas, Dios las unió porque conocen a Dios. Dios se les reveló su palabra, les reveló quién era Él. Y ahora ellos dos tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos de quién es Dios. Y ahí nace Set. Y Set le enseña a su hijo hasta llegar a ser un pueblo numeroso. De esa dinastía, Dios escoge a Noé, lo saca, lo libera, y luego los hijos de Noé poblan toda la tierra. Y Dios vuelve a llamar un pueblo. Es decir, Dios determinó de hacer un pueblo totalmente diferente. Un pueblo que nunca se aleje de sus estatutos. Un pueblo que nunca se aleje de su palabra, porque cada pueblo había creado tradiciones. Habían distorsionado la historia original de quién es Dios. Y Dios llamó a Abraham y Sara. Mire, inició con dos para formar un cuerpo. Nació Isaac, se casó con Rebeca. De Rebeca nació Jacob. Jacob se casó con Raquel. Bueno, Jacob tuvo muchas esposas, 4. Y de ahí se va formando el linaje de Dios. Ahí se va formando. Cuando queremos ver, la estructura de Dios se mantiene. ¿Cuál es la estructura? Un hombre y una mujer. Y los dos serán un solo cuerpo. Yo considero que la frase que dice, si crecerás salvo tú y toda tu casa, hace referencia a la dinastía, a esa promesa establecida por Dios. Porque si Dios llama a una pareja es porque Dios está pensando en un pueblo. Si usted cuando se une con su esposa y pasan 500 años, usted es parte de una nación ya. Aunque usted ya no esté vivo en 500 años, pero sus hijos de sus hijos de sus hijos han formado una nación. Por eso que Dios estableció esta base de esta manera en el Antiguo Testamento como para poder estructurar el matrimonio, para que el matrimonio sea inquebrantable. Y para Dios poder bendecir, ese es el conducto. Porque Dios piensa en un pueblo, en una nación, que le conozca a Él y que su enseñanza se transmita en los hijos de los hijos de los hijos. Llegando el Nuevo Testamento, esta enseñanza tiene un enfoque teológico impresionante. Cristo y la iglesia, es decir, el verdadero pueblo de Dios, es aquel que conoce quién es Cristo, el que enseña quién es Jesucristo, porque esta es la base del pueblo de Dios. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo, y para ser parte del cuerpo de Cristo hay que estar unido a Él, como lo fue Adán con Eva. Entonces aquí concluimos que en una crítica textual, a pesar de que estas palabras en el texto masorético no están, o he quitado entre comillas, y en el texto griego sí está la palabra, y alguien puede decir fue añadido, no distorsionó el mensaje de Dios.